Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación y, francamente, un poquito de revuelo en el mundo de las series y el entretenimiento turco. Hablamos de dos nombres que cuando se juntan su poder mediático es brutal. Sí, me refiero a Can Yaman y Demet Özdemir, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, y las supuestas cancelaciones que giran en torno a ellos y sus proyectos. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, están fascinados por la química que desbordan en pantalla, la forma en que capturan nuestras emociones y, por supuesto, por todo lo que rodea sus vidas profesionales y personales. Es por eso que hoy vamos a desgranar qué está pasando realmente con estas supuestas cancelaciones, qué hay detrás de los rumores y qué podemos esperar de estos talentosos actores en el futuro cercano. Así que si eres fan de Can Yaman de Demet Özdemir, o simplemente te encanta estar al día con las últimas noticias del espectáculo, te invito a que te quedes conmigo. Y por cierto, si aún no lo has hecho, dale al botón de suscribirte ahora mismo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Ahora, vamos a lo que nos interesa, las cancelaciones. El término cancelación en el mundo del entretenimiento puede ser un poco alarmante, ¿verdad? Puede significar desde un proyecto que no llega a buen puerto, hasta un actor que se aleja de ciertas oportunidades. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, las especulaciones han sido constantes, especialmente después de que proyectos importantes parecieran desvanecerse en el aire o cambiar drásticamente de rumbo. Empecemos con Can Yaman. Para quienes lo siguen, saben que su carrera ha sido meteórica. Desde su irrupción en series como Erkencikus, donde compartió escena con nuestra querida Demet Özdemir, su popularidad explotó, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Su carisma, su físico y su talento lo convirtieron en un ídolo. Sin embargo, en los últimos tiempos, han surgido rumores sobre la cancelación de proyectos que parecían estar confirmados. Uno de los que más sonó fue su posible participación en una adaptación de Sandokan. ¿Se acuerdan? Se habló mucho, hubo entusiasmo, incluso se filtraron imágenes de él preparándose. Pero, ¿qué pasó? Las noticias fueron contradictorias. Por un lado, se decía que el proyecto se estaba posponiendo debido a problemas de financiación o de agenda. Por otro lado, los rumores más insistentes apuntaban a que Can Yaman mismo había decidido dar un paso atrás. Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué un actor en la cima de su carrera rechazaría un papel tan icónico? Las teorías son muchas. Algunos sugieren que Can Yaman está enfocando su carrera hacia proyectos internacionales de mayor calibre, buscando consolidarse en Hollywood o en otras producciones europeas. Se habló de que podría estar preparándose para roles más maduros o que buscaba un tipo de personaje diferente a los que lo catapultaron a la fama. Otros creen que quizás hubo diferencias creativas con la producción, o que simplemente buscó un descanso, algo totalmente comprensible dada la intensidad de su trabajo y la exposición mediática que tiene. La verdad es que el proyecto de Sandokan, una adaptación para la televisión de la famosa historia del pirata, generó un torbellino de expectación. Se rumoreaba que sería una producción ambiciosa, filmada en exteriores espectaculares y con un elenco internacional. La idea de ver a Can Yaman con su imponente presencia física y su carisma magnético, encarnando a un personaje tan aventurero y rebelde como Sandokan, era algo que muchos fans esperaban con ansias. Las primeras noticias apuntaban a que la producción estaba en marcha, e incluso se filtraron fotografías de Can Yaman con un nuevo look, luciendo más delgado y con el cabello más largo preparándose para el personaje. Sin embargo, con el paso del tiempo, la información comenzó a volverse difusa. Las fechas de inicio de rodaje se posponían, y los comunicados oficiales se volvían cada vez más escasos. Las razones detrás de esta incertidumbre fueron objeto de intensas especulaciones. Una de las hipótesis más fuertes apuntaba a problemas de financiación. Grandes producciones como esta requieren inversiones considerables, y es posible que no se hayan asegurado todos los fondos necesarios en el plazo previsto. Otra teoría se centró en las dificultades logísticas y de agenda. La logística de rodar en locaciones exóticas y coordinar los horarios de un elenco internacional puede ser extremadamente compleja. Además, no se puede descartar la posibilidad de que el propio Can Yaman haya tenido dudas sobre el proyecto. A pesar del potencial icónico del personaje, es posible que haya sentido que el guión no estaba a la altura de sus expectativas, o que el enfoque de la producción no coincidiera con su visión artística actual. Algunos medios apuntaron a que el A.C.
actor estaba interesado en roles que le permitieran explorar una mayor profundidad dramática y alejarse de los arquetipos románticos que lo hicieron famoso. Es importante recalcar que el mundo del espectáculo es volátil. Un proyecto puede parecer seguro un día y desvanecerse al siguiente debido a una multitud de factores imprevistos. Lo que sí es cierto es que la participación de Can Yaman en Sandokan se ha tornado incierta, lo que ha generado decepción entre sus seguidores que esperaban verlo en un rol completamente distinto y en un contexto internacional. Sin embargo, sería un error considerar esto como un indicativo de una carrera en declive. Lejos de estar parado, Can Yaman ha demostrado una gran capacidad de adaptación y una visión clara de su futuro. Su incursión en Italia, por ejemplo, ha sido un fenómeno en sí mismo. Ha participado en producciones italianas, ha ganado una enorme popularidad en ese país, y ha sido elogiado por su versatilidad y su carisma en pantalla. Esta presencia constante en Italia no parece ser una coincidencia, sino una estrategia deliberada para diversificar su mercado y explorar nuevas oportunidades fuera de Turquía. Se le ha visto en la televisión italiana, en eventos públicos, e incluso se ha rumoreado sobre posibles proyectos en Hollywood. Esta expansión internacional es un paso natural para un actor de su calibre que busca trascender fronteras y consolidarse en la industria del entretenimiento global. Su carisma innato, su dominio de varios idiomas y su dedicación al trabajo lo posicionan favorablemente para alcanzar este objetivo. Ahora pasemos a Demet Özdemir. Ella, al igual que Can, se convirtió en un fenómeno de masas gracias a Erken Cikus. Su química con Can Yaman era innegable y se convirtió en una de las parejas más queridas del público. Sin embargo, Demet también ha enfrentado rumores de cancelaciones o de proyectos que no se concretaron como se esperaba. Recuerdo que hubo mucha expectativa por su posible participación en una serie llamada Anfara. Se decía que ella sería la protagonista, compartiendo pantalla con un actor de renombre. La trama sonaba muy interesante con tintes dramáticos y de misterio. Sin embargo, las noticias sobre este proyecto también se tornaron confusas. Hubo un momento en que se pensó que la producción se había detenido o que Demet no seguiría adelante. ¿Qué pasó allí? A veces los retrasos en la producción, los cambios de guionistas, o incluso la búsqueda de un coprotagonista ideal pueden hacer que un proyecto parezca cancelado, cuando en realidad solo está en una fase de reestructuración. En el caso de Anfara, la situación fue particularmente notable. Desde el principio, se generó un gran entusiasmo por la posibilidad de ver a Demet Özdemir en un papel diferente, más maduro y complejo. La premisa de la serie, que se centraba en una mujer que se ve envuelta en el mundo del crimen para proteger a su hijo, prometía un drama intenso y lleno de suspense. La elección de su coprotagonista, Engin Akyurek, un actor aclamado por su talento y por sus interpretaciones en series como Kara para Aşk, elevó aún más las expectativas. Sin embargo, tal como se mencionó, el camino hacia la producción no estuvo exento de obstáculos. Se especuló sobre posibles cambios en el guión, dificultades para encontrar el elenco secundario adecuado o simplemente retrasos en la planificación general. Para alegría de muchos y disipando los rumores de cancelación, Anfara finalmente vio la luz. Demet Özdemir demostró su valía en un rol desafiante, y su actuación junto a Engin Akyurek fue uno de los puntos fuertes de la serie. No obstante, el camino posterior a su estreno no estuvo exento de desafíos. Si bien la serie contó con un público fiel que apreció la calidad de la producción y las actuaciones, no alcanzó el arrollador éxito masivo que quizás se esperaba, especialmente considerando la trayectoria de sus protagonistas. Las críticas fueron mixtas, algunos elogiaron la profundidad de la trama y las interpretaciones, mientras que otros sintieron que la serie no logró mantener el ritmo o que las expectativas eran demasiado altas. El hecho de que Anfara concluyera su emisión tras una temporada, sin ser renovada para una segunda, fue interpretado por algunos como una forma de cancelación, en el sentido de que no cumplió con los objetivos de longevidad o impacto que se proyectaban. Sin embargo, es crucial entender que en la industria televisiva, especialmente en Turquía, muchas series tienen un número preestablecido de episodios y no todas son renovadas para temporadas adicionales. Esto no siempre es un reflejo de un fracaso, sino a menudo una decisión estratégica basada en la audiencia, la viabilidad económica o la conclusión natural de la historia. En este sentido, la cancelación de Anfara podría ser vista más como un final planificado o una conclusión natural de su arco narrativo. Pero ¿por qué se habla de cancelaciones, CEO? ¿N tanta ligereza? A veces la industria del entretenimiento es cruel y rápida para juzgar.
Un actor o una actriz se aleja de un proyecto, o una serie no tiene el éxito esperado, y de inmediato se tilda de cancelado. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Los proyectos involucran a muchísimas personas, a veces hay factores externos que influyen, y otras veces, simplemente, las cosas no salen como se planean. La presión mediática, la necesidad de generar noticias y el afán por el sensacionalismo pueden llevar a conclusiones precipitadas. Un rumor puede escalar rápidamente hasta convertirse en una noticia confirmada, sin que haya una base sólida. Los seguidores, al ver la ausencia de un actor en un proyecto esperado, o al notar que una serie no obtiene la repercusión deseada, tienden a especular y a preocuparse, y estas inquietudes son amplificadas por las redes sociales y los medios de comunicación. Y volviendo a Khan y Demet, es importante recordar que ambos han tenido carreras muy exitosas fuera de Erkenci Kuş. Demet, por ejemplo, ha protagonizado otras series muy bien recibidas como Doğduğun Kaderindir, donde demostró su versatilidad y su capacidad para conectar con el público en roles más dramáticos. En esta serie interpretó a Zeynep, una joven que descubre una compleja historia familiar, y su actuación fue ampliamente elogiada por su profundidad emocional y su capacidad para transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza de su personaje. Este papel la consolidó como una actriz capaz de asumir roles de gran peso dramático, alejándose de la imagen más ligera y romántica que proyectaba en Erkenci Kuş. Actualmente está trabajando en nuevos proyectos que generan mucha expectativa, lo que demuestra que su carrera sigue en pleno ascenso. Por su parte, Can Yaman sigue siendo una figura dominante. Su presencia en redes sociales es masiva, y sus seguidores están siempre pendientes de sus próximos pasos. A pesar de las dudas sobre Sandokan, su capacidad para generar interés y expectativa es innegable. Quizás lo que se percibe como cancelación en algunos casos es simplemente una pausa estratégica, un cambio de rumbo, o la elección de proyectos que se ajustan mejor a sus metas a largo plazo. A veces los actores buscan roles que los desafíen, que les permitan explorar diferentes géneros, o que los conecten con un público diferente. La decisión de enfocarse en el mercado internacional, como ha hecho Can Yaman, es un movimiento audaz y calculado para ampliar su alcance y su potencial de crecimiento. No se trata de retirarse, sino de expandirse. Además, es crucial mencionar el papel de los medios y de las redes sociales en la amplificación de estos rumores. Un comentario o una noticia sin confirmar, un simple rumor, pueden convertirse en un titular y generar una tormenta de especulaciones. Los fans, con su pasión y su deseo de ver a sus ídolos triunfar, a menudo se preocupan y especulan, y esto, aunque sea desde el cariño, puede crear una presión adicional. La constante vigilancia y el análisis de cada movimiento de sus actores favoritos pueden llevar a interpretaciones erróneas o exageradas. Es importante, como consumidores de contenido, mantener un cierto grado de escepticismo y buscar información verificada antes de sacar conclusiones definitivas. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir? Lejos de estar cancelados, ambos están en un momento crucial de sus carreras. Están explorando, creciendo y redefiniendo sus caminos. Can Yaman parece estar enfocado en conquistar el mercado internacional, y si los rumores sobre futuros proyectos en Hollywood o en otras producciones europeas son ciertos, podríamos estar viéndolo en escenarios aún más grandes. Su decisión de alejarse temporalmente de ciertos proyectos turcos podría ser vista como una estrategia inteligente para diversificar su carrera y alcanzar un público global. La idea de verlo en producciones de gran presupuesto con reconocimiento internacional es una posibilidad muy real, y sus seguidores están expectantes ante esta nueva etapa. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de brillar en diferentes géneros. Su participación en Adem Farah puede no haber sido el éxito arrollador que se esperaba, pero ha sumado a su experiencia y a su bagaje actoral. Ha demostrado que puede asumir roles complejos y que su talento va más allá de las comedias románticas. Y estoy segura de que los nuevos proyectos en los que está trabajando serán igual de interesantes. Ella sigue siendo una de las actrices más cotizadas de Turquía, y su talento es indiscutible. Sus futuras elecciones de proyectos seguramente reflejarán su deseo de seguir creciendo como artista y de conectar con el público de maneras innovadoras. Lo que sí está claro es que la química que compartieron Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci Kuş dejó una marca imborrable en la memoria de los fans. La magia que crearon en pantalla conquistó a millones y los catapultó a la fama internacional. Y aunque hoy sus caminos profesionales se hayan bifurcado, el recuerdo de esa conexión especial sigue presente.
¿Podríamos volver a verlos juntos en algún futuro? ¿Quién sabe? En el mundo del entretenimiento, todo es posible. Las colaboraciones inesperadas son moneda común, y la demanda del público por verlos juntos nuevamente podría influir en futuras decisiones. Pero por ahora, lo importante es seguir sus carreras individuales y disfrutar del talento que cada uno aporta. En resumen, lo que a veces se percibe como cancelaciones para Can Yaman y Demet Özdemir, en realidad, puede ser interpretado como un proceso de evolución profesional. Son artistas que buscan nuevos horizontes, que se desafían a sí mismos y que están tomando decisiones estratégicas para el futuro de sus carreras. No son cancelados, son artistas en movimiento que están redefiniendo sus límites y explorando nuevas facetas de su talento. Están en constante aprendizaje y adaptación, respondiendo a las exigencias de una industria en constante cambio y a sus propias ambiciones artísticas. Y eso, en mi opinión, es algo digno de admirar. Así que para todos los que están preocupados o especulando sobre el fin de sus carreras, les digo para nada. Can Yaman y Demet Özdemir siguen pisando fuerte, cada uno a su manera. Están forjando sus propios caminos, enfrentando nuevos desafíos y, sin duda alguna, seguirán dejándonos momentos memorables en la pantalla. Y estoy deseando ver todo lo que nos tienen preparado. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que las cancelaciones son reales o simplemente parte de la dinámica de la industria y de la evolución profesional? ¿Qué proyectos esperan de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en el futuro? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones aquí abajo. Vamos a debatir. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Si les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta para que sigamos creando contenido así, y para que YouTube sepa que disfrutan de este tipo de análisis. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman y Demet Özdemir, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para estar siempre al día con las últimas noticias y análisis del fascinante mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.